La historia del héroe orco capítulo 25. Inmadurez y esclavitud. La tercera ronda del Festival de Armamento fue un gran logro para cualquier pareja de guerreros y herreros, ya que sirvió como prueba irrefutable de la fuerza del primero y la habilidad del segundo. Especialmente en Dovangas Pit, incluso si no fueran los vencedores finales, los semifinalistas ganarían fama y fanfarronear durante al menos un par de años. Si cualquier otro herrero hubiera estado en la posición de primera, se habrían regocijado. Sin embargo, fue difícil, incluso para la propia niña, determinar si estaba feliz o triste. Ciertamente, había logrado su objetivo. Un guerrero que usaba el equipo que había forjado con tanto esfuerzo había derrotado al guerrero que estaba usando el equipo de su hermana. ¿Cómo te gusta eso, eh? Soy mejor que tú. Nunca más dejaré que hables mal de mi madre o de mí. Pensó que con esta victoria, se habría sentido reivindicada. Redimido. Y sin embargo, ¿por qué se sentía tan vacío? Después de que terminó la lucha del día, Primera había regresado a su taller, llevando consigo la armadura y la espada que Bas había usado. Su mirada se oscureció cuando miró el equipo que estaba sobre la mesa de su taller. Recogiendo la espada, la chica se la acercó a los ojos para mirarla más de cerca. Esta era un arma que Bas había usado en 3 peleas diferentes y, sin embargo, se veía igual que el día que se lo había dado al héroe, recto y afilado, con un brillo opaco en el borde cortante. No se había deformado como lo hicieron sus intentos anteriores durante los preliminares. De hecho, apenas tenía una imperfección en el acero, y mucho menos una curva. ¿Había mejorado su habilidad en ese corto periodo de tiempo? Su perseverancia y esfuerzo finalmente dieron sus frutos. No fue eso. Primera bajó la espada, mirando hacia atrás uno de los guanteletes que había dejado en su banco de trabajo. Estaba arrugado como un trozo de papel. Un guantelete, naturalmente, fue diseñado para proteger las manos y muñecas del usuario. El joven herrero los había forjado especialmente gruesos para que coincidieran con la tensión que Bas les impondría. Durante los preliminares, los accesorios de metal se aflojaron, pero no hubo daños reales en el material real. Pero ahora, las láminas de hierro que componían los guanteletes estaban agrietadas y rasgadas, como si una horda de enanos las hubiera atropellado corriendo a un bar durante la hora feliz. Golpeó a sus oponentes con el guantelete. Bas no había usado la espada. Primera recordó que después de la primera ronda, tuvo que arreglar no su arma, sino sus guanteletes. El héroe había obtenido la victoria durante su pelea con Gorbol al destrozar la gigantesca espada del ogro con su puño. Te dije que fueras creativo, pero, para golpear a un oponente usando una armadura. En cuanto a las reglas, era lo más gris posible. En el torneo del Festival de Armamentos, las únicas armas permitidas eran las espadas. El propósito de esto era mantener una apariencia de igualdad de condiciones entre los participantes y mantener el enfoque de las celebraciones en la destreza del guerrero y la habilidad del herrero. Después de todo, si las reglas se aflojaran, ¿cuánto tiempo pasaría hasta que un astuto enano trajera un cañón, llamándolo un rifle, un arco y una flecha? Como tal, usar una armadura como arma era técnicamente una falta. Sin embargo, hay muchos casos en los que se hizo imposible para un luchador usar exclusivamente su espada en la batalla. Los golpes de codo, las patadas, los puñetazos y los cabezazos eran la norma en la arena. Los funcionarios enanos no eran tan tacaños como para señalar todo esto como faltas. En otras palabras, en la práctica estaba permitido realizar técnicas con las manos desnudas utilizando una extremidad que casualmente estaba cubierta por una armadura. Por supuesto, si la armadura en cuestión estaba obviamente diseñada para usarse como arma, como en el caso de las sombreras con púas o los guantes con garras de acero, eso era motivo de descalificación. El diseño del guantelete de primera no era nada fuera de lo común, por lo que no había nada de qué preocuparse en ese sentido. Aún así, se mantuvo que la armadura, el equipo hecho para proteger, se usó para atacar. Estos guanteletes no estaban destinados a usarse de esta manera. Podrían repararse, pero nunca restaurarse por completo. Los materiales eventualmente alcanzarían sus límites y se descompondrían. Una espada sin usar.
Un guantelete reutilizado como herrero, nada era más humillante. Las acciones de Bas esencialmente le decían que la espada que había elaborado con tanto esfuerzo era tan débil que tuvo que recurrir a usar una armadura como arma. Primera no fue tan tonto como para enorgullecerse de esta victoria. En ese momento, alguien llamó a la puerta del taller. 3 golpes resonaron a través de la habitación, por lo demás silenciosa. Fueron Bas y Cell. No, habían salido a las tabernas a celebrar su victoria. Todavía era demasiado pronto. Se sabía que los orcos amaban el licor casi tanto como los enanos y se ahogaban en alcohol hasta el amanecer si tenían la oportunidad. El cuerpo de Primera se puso rígido. Entre los 8 participantes de las batallas del día siguiente estaba Bara Bara Dovanga, el hijo mayor del clan Dovanga. Es posible que el clan haya enviado algunos matones para intimidarla y asegurarse de que él ganara. Pero la joven rápidamente se deshizo de esa idea. No, si eso fuera cierto, ¿por qué tocarían? El clan Dovanga y sus afiliados no eran conocidos por su sutileza. Si querían asustar a Primera, lo habrían hecho abiertamente, como patear su puerta, destrozar su equipo y salir triunfalmente. Eso es lo que habrían hecho. Con eso en mente, Primera abrió lentamente la puerta, lo suficiente para asomarse. Un visitante inesperado. No, llamar inesperada a la presencia de este individuo aquí sería una mentira. Primera había estado soñando con este momento durante años. Se había imaginado derrotando a este individuo en el festival de armamento. Se había imaginado derrotándolos públicamente, humillándolos y verlos llorar, arrodillarse y disculparse. Hermana. Yo. Allí estaba la hermana de Primera, Carmela Dovanga. Pero lejos de estar de rodillas, o incluso llorando, simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados, con una expresión incómoda. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo, quería decirte algo, ahora que los resultados están listos. El oponente de Bas en la tercera ronda de hoy, Kourou, el guerrero Beskin, había sido derrotado de un solo golpe. Carmela no había pasado del segundo día. Primera lo hizo. La enana más joven había demostrado que su hermana mayor estaba equivocada. Lo siento por todo lo que dije. Te subestimé. Con esas palabras, Carmela desenganchó una botella de licor de su cintura, presentándosela a Primera. Tanto las felicitaciones como las disculpas se combinaban mejor con alcohol, según la costumbre de los enanos. Aceptar el regalo significaba que había perdonado a su hermana. Pero Primera no se atrevía a alcanzar el alcohol. No me vas a perdonar, ¿verdad? Carmela le dio a su hermano una sonrisa amarga, retirando la bebida. Los dedos de Primera temblaron mientras reprimía sus sentimientos encontrados. Ella había deseado esto durante tanto tiempo. Se había imaginado triunfante sobre su hermana mayor, agarrando esa botella de licor y diciéndole, nunca vuelvas a hablar mal de mi madre. Y, sin embargo, no se atrevía a alcanzarlo. De todos modos, felicidades por llegar a los 8 primeros. M.I.Chem. Pensé que estarías más feliz por esto, pero te ves terrible. Era un hecho que Bas había vencido a Kourou, el guerrero de Carmela. Aún así, ¿fue esta realmente la victoria de Primera? Su espada se había doblado. Su armadura se había arrugado. Se dio cuenta de cómo Bas estaba cortando rápidamente a través de su oposición. Él se estaba conteniendo. Para ganar el campeonato, el orco hizo todo lo posible para mantener su fuerza bajo control, un delicado equilibrio entre vencer al enemigo y evitar daños al equipo. La armadura estaba destinada a proteger al usuario, no al revés. Primera se avergonzaba de sí misma. ¿En qué lugar del mundo encontrarías a un guerrero tratando de proteger su armadura? Vete ya. Ah, ¿estás de mal humor otra vez? Es por eso que sigo diciéndote que eres inmaduro. Hacer una armadura para un guerrero de primera clase no es tarea fácil. No sé qué tan famoso es ese personaje de Bas, pero ciertamente puedo decir por la forma en que pelea que es muy fuerte. Al igual que el padre nunca estuvo satisfecho con el trabajo de otros herreros, no puedes simplemente darles a los mejores luchadores una armadura promedio y llamarlo un día.
Solo vete ya. Es por eso que estás. Carmela contuvo sus palabras, se tragó su ira y respiró hondo. Las lágrimas brotaban de las esquinas de los ojos de Primera. Su hermana menor nunca fue alguien que llorara a menudo, pensó Carmela. Incluso cuando era niña, sin importar lo que le dijeran, simplemente apretaba los dientes y lo soportaba, o se enojaba y se ponía a la defensiva, pero nunca lloraba. Está bien, me voy, dijo Carmela, mientras daba media vuelta y comenzaba a alejarse. Dio unos pasos, antes de darse la vuelta. Pero Primera, solo te harás daño si no lo admites pronto. Y con esas palabras de despedida, se fue. Sin molestarse en ver salir a su hermana, Primera regresó a su taller y se puso de pie, mirando una vez más el equipo que había hecho para el héroe orco. Allí había un guantelete derecho destrozado y un guantelete izquierdo con marcas de reparación, junto con una espada ancha que probablemente se doblaría si Vas alguna vez la blandía. ¿Qué se supone que haga? Mientras todo eso sucedía, Vas y Cel estaban en una taberna cercana. La pareja estaba celebrando que el héroe pasara el primer día del evento principal. Como guerrero, celebrar las victorias era casi tan importante como las propias victorias y tenía prioridad sobre cualquier otra responsabilidad. Para los orcos, esto generalmente incluiría violar a las mujeres capturadas hasta el fondo de sus corazones. Pero eso podría guardarse para cuando ganara todo el torneo. Después de todo, si ganaba mañana, Vas obtendría legalmente una novia y un buffet sexual complementario de todo lo que puedas comer. Fue entonces cuando el señor entró corriendo. Allí estaba él, usando sus ojos agudos y penetrantes para evaluar la situación. A su izquierda, un compañero caído. A su derecha, innumerables y astutos soldados enemigos. Frente a la injusticia, el señor no podía quedarse quieto. Él gritó. ¡Gra! Y cargado. ¡Hurra! Frente y detrás. Izquierda y derecha. Enemigos siendo enviados volando por todas partes. La pasión del héroe es inextinguible. Oh. Se le había convertido la mesa de la pareja en su pequeño escenario. El hada, empuñando un cuchillo en cada mano, se abalanzó hacia la derecha, cortando un trozo de muslo de res, y luego hacia la izquierda, apuñalando una panceta de cerdo ahumada. Los hombres de los alrededores estallaron en aplausos, encantados con el espectáculo. Pero su enfoque no estaba en la propia Cel, sino en su historia. Sus ojos, llenos de asombro, se detuvieron en su figura por un momento antes de dirigirse hacia el héroe. A lo largo de la guerra milenaria, muchos personajes importantes habían vivido y muerto, pero Vas era especial incluso entre ellos. No solo era una leyenda, sino una leyenda que todavía vivía y respiraba. Poder compartir una bebida con una persona así fue un privilegio sin precedentes. El fanatismo del héroe fue más allá de las diferencias culturales y geográficas, y la narración de Cel cautivó a personas de todas las razas. Esto incluía tanto a Gorbol de Ougar como a Kouru de Bestkin, a quienes Vas había derrotado no hace mucho tiempo. El enemigo, dentro de la saga de Vas, podrían haber sido los familiares o amigos de las personas en esta misma taberna, pero a ninguno de ellos parecía importarle. Era la guerra, y la guerra había terminado, no tenía sentido insistir en ello. Y de cualquier manera, si alguien guardara rencores, lo más probable es que no estarían aquí de todos modos. El propio Vas se mantuvo en silencio, aparentemente contento de dejar que su compañero hablara por él. Y, sin embargo, su rostro estaba tenso, su expresión traicionaba sus emociones. En el fondo, estaba rompiendo en sudor frío. ¿La razón? El héroe estaba mortalmente preocupado por el inevitable momento en que le preguntarían sobre su experiencia con las mujeres. Si este fuera un grupo orco, esa misma pregunta ya se habría hecho 10 veces. Por cierto, había poco o ningún miembro de razas no orcas que se preocuparan por la experiencia sexual de un guerrero. Por supuesto, había bichos raros en todas partes, pero en general, ni siquiera Succubae se preocuparía por algo tan trivial como el sexo cuando se le presentaba la oportunidad de pasar tiempo con el héroe orco. Para la audiencia, la actitud actual de Vas era la de un verdadero hombre, humilde, estoico, silencioso.
Cuando se trata de celebridades de la guerra, la mayoría de las más destacadas se jactan constantemente de sus logros. Por supuesto, muchos realmente se desempeñaron admirablemente durante el conflicto, pero sus hazañas fueron una moneda de 10 centavos por docena en el gran esquema de las cosas. En todo caso, merezco la misma gloria. Simplemente estaban en el lugar correcto en el momento correcto para ser vistos, es lo que muchos pensaron al escuchar las historias de estos veteranos. Hoy, sin embargo, sentado frente a ellos estaba un individuo que estaba total y absolutamente por encima de todos y de todos, y estaba claro como el día para todos los que habían presenciado sus batallas que su habilidad no era un mero alarde. Y, sin embargo, estaba tranquilo y reservado. Ocasionalmente, respondía a las preguntas de Cele e incluso intervenía para corregir sus exageraciones. Había más de 500 hombres, listos para saltar sobre el señor, ella diría, y Bas la corregiría, no, tenían alrededor de 50. De vez en cuando, alguien que estaba al tanto de un evento en la saga de Bas comentaba, oh, estuve allí, o oye, he escuchado esa historia antes, lo que contribuye a la credibilidad de Cell. El reducido público estaba convencido de que estaban compartiendo un trago con un ser increíble. UPS, mira la hora. Se está haciendo tarde, señor, mejor nos vamos a casa. Sé que puedes quedarte despierto un año entero, pero mañana hay otro partido. Tienes que estar en perfectas condiciones físicas. Derecha. Bas respondió a las palabras de Cell poniéndose de pie. Claro, no odiaba que lo adularan, pero el héroe no podía darse el lujo de olvidar su propósito. Habría sido una historia diferente si hubiera habido un par de hermosas mujeres en la taberna. Desafortunadamente, solo había hombres, y ganar las batallas de mañana era mucho más importante que entretener a esta multitud. ¿Ganaría? ¿O perdería? La diferencia entre los dos era el cielo y la tierra. Este desafío era un juego de suma cero, o conseguía una esposa o no conseguía nada en absoluto. El orco nunca antes había perdido por falta de sueño, pero aún así, quería asegurarse de que todos los factores estuvieran a su favor. Oye. El señor. Bas se va. Yo me encargo de su cuenta. Diablos no, idiota. ¿Seré yo quien pague por el señor Bas? No. Yo. Mientras los hombres luchaban por el honor de pagar la cuenta del héroe, Bas abandonó la taberna sin pronunciar palabra. Era tarde en la noche. Aunque estaba oscuro, las calles todavía estaban llenas de actividad, con vendedores ambulantes promocionando sus productos y turistas yendo y viniendo. Después de todo, todavía había un festival. Bas comenzó a regresar al taller de primera, abriéndose paso hábilmente entre la multitud. Estaba de buen humor. El dulce licor de la victoria le había levantado el ánimo y había puesto un brío en sus pasos. Pero la verdadera victoria aún no se había logrado, eso era para mañana. Mañana. Si gana mañana, el héroe finalmente tendrá una esposa. Su mente estaba completamente ocupada con la miríada de cosas que le haría a su futura mujer. Un poco más y estaría saltando de alegría por el camino. Sin embargo, Bas, siempre disciplinado, recuperó rápidamente el control de sus sentidos. Recomponiéndose, comenzó a apresurarse hacia atrás, cuando de repente, algo lo agarró del brazo. Y lo arrastró a un callejón oscuro y húmedo cercano. Sin embargo, Bas es Bas. A pesar de haber sido tomado por sorpresa, el héroe evaluó rápidamente la situación, siguiendo la corriente para no perder el equilibrio, antes de plantarse y enfrentarse a su asaltante desconocido. ¿Quién eres? Un hombre con una capucha muy ajustada sobre los ojos se aferraba al brazo de Bas. Por la forma en que se comportaba, el héroe supo en un segundo que estaba tratando con un guerrero veterano. Sus brazos eran tan gruesos o incluso más gruesos que los de Bas. Se mantuvo bajo y equilibrado, pero ligero de pies. Pero eso no fue lo único que llamó la atención del héroe. Una bola de hierro del tamaño de una cabeza humana estaba atada con una cadena a la pierna del misterioso hombre. Él era un esclavo. Creí haberte visto en la ceremonia de apertura. No creía lo que veía, pero realmente eres tú, Bas.
exclamó el encapuchado mientras revelaba lentamente su rostro. Su apariencia era muy similar a la de Bas, piel verde y colmillos hacia arriba. Un orco era un orco verde común. El tono de su piel era ligeramente más oscuro que el del héroe, resaltado por las severas marcas de quemaduras que recorrían su rostro. A su mano izquierda, que sostenía a Bas, le faltaban los dedos anular y meñique. Esa cara, esa mano. Pero incluso más allá de eso, Bas estaba familiarizado con la voz del hombre. No había duda al respecto. De ninguna manera. Don Soy, ¿eres realmente tú? Sí, soy yo. El gran Don Soy. Pensé que estabas muerto. Lamento decepcionarte, pero todavía estoy pateando. Por lo que sabía cualquier orco, Don Soy había muerto durante la batalla del Pozo de Dobanga. Sin embargo, su cuerpo nunca fue encontrado. En ese momento durante la guerra, la Federación acababa de sufrir una serie de derrotas. Bas y el resto del ejército se retiraban constantemente, perdiendo camarada tras camarada. Fue entonces cuando Don Soy desapareció repentinamente, sin regresar de una de las excursiones de la compañía. Incluso después de que terminó el conflicto, no hubo noticias de él. Para los orcos, desaparecer en acción era sinónimo de muerte. Después de todo, era inconcebible que un valiente guerrero orco desertara. Podrían huir, podrían esconderse, podrían correr, pero un verdadero orco nunca abandonaría la causa de los orcos. Vaya. Señor Don Soy. Eres tú. Mucho tiempo sin verlo. Jaja, Sel. Tú también estás aquí. A pesar de toda su brutalidad, los orcos tenían la rapidez de mente para adaptarse en todos los asuntos de la guerra. Si un orco perdido era encontrado por un clan que no era el suyo, sería adoptado sin problemas en las tropas de ese nuevo clan. Más adelante, cuando se encontrarían con sus camaradas originales, ambas partes estarían encantadas, bromeando como si no fuera gran cosa que alguien hubiera desaparecido, o, sigues con vida, como han estado. Luciendo bien. Dados estos hechos, Doisoy estaba muerto o capturado, y como no había regresado después de que los prisioneros de guerra fueran liberados, debe estar muerto. Ambos se ven bien y saludables. Bas, o espera, no Hiro Bas es como te llaman ahora, ¿verdad? Te conviene. Oh, no, Bas luego recordó las cadenas en las piernas de Don Soy. Sin mencionar el grueso collar de hierro abrochado alrededor de su cuello. Era inequívocamente un esclavo. No faltaron los orcos que abandonaron su país, cometieron crímenes en tierras extranjeras y fueron esclavizados después de ser capturados. El héroe recordó a los orcos que vio peleando en la arena el otro día. No, ahora que lo pensaba de nuevo, ese era Don Soy, no. Y en ese momento, Bas había llegado a la conclusión de que ese era un final apropiado para los orcos extraviados. Sus sentimientos no habían cambiado. Pero Don Soy no era ese tipo de hombre. Siempre estuvo bien preparado e ingenioso, a veces al borde de la paranoia, pero seguía siendo un guerrero valiente que, sin embargo, estaba orgulloso de lanzarse a la batalla, no el tipo de tonto que se atrevería a desafiar las órdenes del rey orco. ¿Por qué estás en este estado? ¿Qué pasó? Oh, soy patético, esto se debe a mi falta de poder. Mientras respondía la pregunta de Bas, la expresión de Don Soy era de disculpa y estaba llena de arrepentimiento. Sin embargo, pronto se recuperó. Pero este año lo arreglaré todo. ¿Estás seguro? Ya no empañaré el orgullo de los orcos. En el nombre del rey orco. Bas no entendió muy bien qué quiso decir su antiguo camarada con esas palabras. Pero Don Soy había mencionado al rey orco. El héroe estaba seguro de que lo que sea que el ahora esclavo había hecho para ponerse en esta situación, lo lamentaba profundamente y había reflexionado sobre ello. Si es así, entonces tenía la intención de perdonarlo. Después de todo, eran camaradas que habían pasado juntos por lo más alto y lo más bajo y se habían salvado la vida innumerables veces. Si era necesario, Bas tenía la intención de regresar a casa e interceder ante el rey orco en su nombre.
¿Pero por qué ustedes dos están aquí? Ah, espera, olvídate de preguntar, eso no es asunto mío. Lo siento. No, no me molesta. Ay. Sabía que dirías eso. Eres verdaderamente el orgullo de nuestra compañía de Boulder. Como se esperaba de un héroe generoso. Donzoy elogió la actitud de Buzz, pero luego pareció disculparse una vez más. Buzz, lamento haberte preguntado esto después de que llegaste tan lejos, pero mañana, si las cosas siguen como están, terminaremos peleando entre nosotros en la final. Derecha. ¿Qué pasa con eso? Esto, es difícil de decir. Donzoy parecía inseguro sobre si debería seguir hablando. Pero levantó la vista hacia Buzz, apretó los puños y se decidió. ¿Podrías perder el partido de mañana? ¿Qué? No, borra eso. No hay forma de que pueda dejar que tú, el orgullo de los Orcos, pierdas ante mí. Por favor, simplemente no se presente y pierda la pelea. ¿Por qué? ¿Por qué habría de hacer eso? ¿Por qué? Oye, ¿de verdad quieres que diga esto personalmente? Por favor, hombre, dame un respiro. No soy tan fuerte como tú, pero también tengo mi propio orgullo, ¿sabes? Ya estoy lo suficientemente avergonzado. Donzoy respondió con una sonrisa irónica sin dar una respuesta verdadera. Perder a propósito. Para no presentarse al partido. Buzz tampoco estaba del todo dispuesto a hacerlo. Sin embargo, el héroe estaba preocupado por su reputación, no quería que nadie creyera que era un cobarde. Pero como esta era la sincera solicitud de un antiguo camarada, Buzz tuvo suficiente corazón para tolerar un poco de vergüenza. Tengo mi propio propósito para estar aquí. Oh, por supuesto que sí. Lo sé. Pero por favor, nunca le diremos a nadie que te escapaste porque tenías miedo. Todos nosotros protegeremos tu orgullo, e incluso nos aseguraremos de que seas elogiado más tarde, bien. Incluso puedo darte una mujer. ¿Qué pasa con eso? Espera un segundo, eres un esclavo, y tienes una mujer para darme. Oh sí. Ella también es una esclava. Su nombre es Elindi. Ella es una buena mujer. Mucha salud y ya ha dado a luz a 3 hijos. Iba a convertirla en mi esposa si alguna vez lograba salir de aquí de una pieza, pero te la daré si es necesario. El rostro de Buzz se quedó en blanco. Aunque era un héroe, también era un orco y un hombre. Como todos los orcos, deseaba a las mujeres y, como hombre, no era inmune a los celos. Aunque trató de contener sus pensamientos, no pudo evitar sentirse molesto por el hecho de que un orco extraviado ahora esclavo que había desobedecido al rey orco tenía una esposa, y él todavía era virgen. Sin embargo, seguía siendo que era una propuesta atractiva. Un verdadero orco no miente. Si Donzoy decía que era una buena mujer, entonces era un hecho que era una buena mujer. Buzz podría obtener una buena mujer sin tener que pasar por el esfuerzo de ganar el Festival de Armamentos. Esto fue objetivamente positivo. Donzoy conseguiría lo que quisiera y Buzz conseguiría una mujer, era una situación en la que todos ganaban. El héroe todavía ignoraba lo que estaba planeando su antiguo camarada, pero por lo que podía ver, no tenía nada que perder. Sin mencionar que la propia primera parecía estar completamente satisfecha después de la derrota de Kourou. Pero sé que es insolente de mi parte venir aquí y pedirte esto, pero por favor, quiero terminar esto con mis propias manos. Con esas palabras de despedida, Donzoy se dio la vuelta y se alejó lentamente hacia las profundidades de los callejones de Dobanga. Pronto, lo único que quedó fue el sonido de la bola de hierro rechinando en el camino de piedra. ¿Qué va a hacer, señor? Buzz no respondió a la pregunta de su compañero, mirando en silencio hacia la oscuridad en la que había desaparecido Donzoy.